Bueno, es obvio a través del estudio que nosotros hemos estado haciendo en el libro de Primera de Timoteo, que la situación en Éfeso estaba fuera de control. Había maestros enseñando falsas doctrinas no basadas en la Escritura. Sus enseñanzas no ayudaban a la iglesia a producir una fe sincera, más bien solo produjeron confusión adentro de la iglesia. Sus creencias, sus enseñanzas y su carácter puso a la iglesia en riesgo de naufragio. Y hermanos, una iglesia que está envuelta en especulaciones y desacuerdos no puede cumplir su propósito de crecer en Cristo y extender su reino en el mundo. Y he escuchado muchas de las historias de ustedes en el tiempo que hemos estado aquí, que muchos de ustedes han visto la destrucción dejada por líderes que se apartaron de la piedad y enseñaron sus propias doctrinas en lugar de la palabra de Dios. Que ellos enseñaron un evangelio más de obras o un conocimiento secreto en lugar del evangelio de la gracia a través de Cristo Jesús. He escuchado muchos de ustedes y también he visto el desorden de tener también diáconos adentro de la iglesia que sirven como una autoridad suprema sobre los pastores, sobre la congregación. Hemos visto diáconos que han regido en la iglesia con orgullo en vez de servicio. Y esto ha causado mucha confusión de los papeles de los pastores y los diáconos. Yo recuerdo creciendo, ¿quién es el anciano y quién es el diácono? A veces no se puede distinguir. Porque a veces hemos perdido orden adentro de la iglesia por muchas razones. Una de las razones que diáconos ha subido a esa posición de anciano, autoridad en la iglesia, es que los pastores adentro de la misma iglesia han dejado su papel de servir como deberían hacer. Entonces hay muchas razones por el desorden. Pero también hemos visto hombres llamados diáconos adentro de la iglesia y solo por su disposición al servicio y no porque ellos tienen vidas que reflejen a Cristo. Y entonces, precisamente por eso, por los problemas que estaban pasando en Éfeso y los problemas que pueden suceder en el futuro en nuestras iglesias, Pablo envía a Timoteo a poner orden adentro de la iglesia, para recordarles y para instruirles en el evangelio de Cristo de nuevo. Parte de este orden requería un cambio. Parte de ese orden requería recordarles cómo es realmente el liderazgo adentro de la iglesia. Y la necesidad de establecer un liderazgo que muestra el carácter de Cristo a la iglesia y el mundo. Un liderazgo que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. Por eso Pablo, en su carta, cuando habla de los ancianos y cuando habla de los diáconos, se enfoca más en el carácter del hombre, en quién es el hombre, que en su talento.
Porque muchas veces nosotros hemos enfocado más en la carisma. Más en, ese hombre se puede servir. En vez de enfocarnos en el carácter del hombre, quién es este hombre y cómo es su caminar con Cristo. Y Pablo nos recuerda qué es un anciano y qué es un diácono adentro de la iglesia. Un liderazgo que refleja a Cristo en carácter y enseñanza a la iglesia y el mundo es necesario para la salud y el crecimiento a lo largo plazo de la iglesia. Y si la comisión de Jesús para la iglesia es hacer discípulos en todo el mundo, hacer discípulos de Él, no podemos exportar algo al mundo que no proceda de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana estamos en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13, si me pueden acompañar. Aquí dice Pablo a Timoteo: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, en esta mañana lo que no quiero enfocarme tanto es en todas las características de nuevo. Porque lo que vamos a ver es que hay muchas características que nuestro hermano Martín en la última semana abordó en el sermón. Pero la primera cosa que me gustaría que vemos es las calificaciones de un diácono. Vamos a ver las calificaciones de un diácono. Y como yo he dicho, las calificaciones o el carácter del diácono no son muy diferentes que las calificaciones de un anciano, menos la capacidad de enseñar. Pero lo que vemos en este pasaje es que el nivel de exigencia de los diáconos es tan alto como el pastor. Es algo que hay que tomarse en serio. Entonces, él no está diciendo, los pastores, hay una exigencia sobre ellos, pero los diáconos ya pueden escoger cualquiera. No, estamos buscando hombres ejemplares adentro de la congregación, quienes reflejan a Cristo en sus vidas, en sus prácticas, en sus creencias. Porque ellos son una reflexión pública de la iglesia local y Cristo al mundo. Entonces, cuando nosotros elegimos y ponemos pastores y ponemos diáconos, ellos son una reflexión no solo de nuestra iglesia, pero son una reflexión de Cristo al mundo. Estamos diciendo, esos son nuestros hombres. Esos son nuestros hombres que reflejan a Cristo. Y entonces, es lo que queremos buscar. Pero sigue aquí en versículo 8 y dice que deben ser dignos. Dignos. En otras versiones, la palabra que usa aquí es honrables. Que deben ser honrables. Y
Y él, yo creo que lo que hace es en los versículos que están después de esto, él empieza a describir quién es un hombre digno, quién es alguien digno. Entonces la primera cosa que dice es que una persona digno, o la otra calificación es de una sola palabra. Está hablando de integridad. Que cuando yo digo algo a ti, no estoy intentando engañarte. Cuando yo digo algo, es lo que pienso, es lo que voy a hacer, es lo que voy a cumplir, si está en mis fuerzas para cumplirlo. Entonces, una persona de una sola palabra no te llega y dice, hoy todo está bien contigo. No estás bien. Pero detrás de tu espalda empieza no hablar el chisme. Oh, no, ese hermano es terrible. ¿No? Ese no es un hombre de una sola palabra. Un hombre de una sola palabra habla con integridad. La otra cosa que dice es que él no es dado al vino. No es dado al vino. No he visto ninguna escritura que nos enseña que el alcohol es pecado. No he visto. Pero lo que sé es que hay muchos que no se puede controlarlo. Nosotros cuando estuvimos en México, hubo una canción que dice, uno no es ninguno. ¿No? Entonces, pero esa fue la actitud de las personas. Si voy a tomar uno, voy a tomar 10, ¿no? Entonces, pero lo que él está hablando es un hombre que es controlado. Un hombre que muestra dominio propio en su vida. Y yo no creo que ese es solo en cuanto al alcohol. No, yo sé personas, y yo era en el pasado, que cuando ponían una pizza enfrente de mí, bueno, por lo menos 4 rebanadas, ¿ya? Entonces, un hombre, alguien que muestra dominio propio en su vida. Pero también sigue, dice, ni amantes de ganancias deshonestas. Ni amantes de ganancias deshonestas. Hermanos, yo sé que cada uno de nosotros estamos tentados de hacer cosas deshonestas o contra la palabra de Dios para ganar los deseos de nuestro propio corazón. Cada uno de nosotros tenemos esa tentación. ¿Cuál es la cosa que me motiva? Esa es la cosa que yo adoro. Él está hablando acerca de idolatría. Y he visto muchas veces que nosotros estamos dispuestos a veces a mentir, a hacer cosas deshonestas para que podamos ganar más dinero o para que nosotros podamos guardar el trabajo que nosotros tenemos. A veces en el trabajo nos pide hacer cosas que no son honestas. Y entonces él está diciendo, no, si vamos a poner un diácono enfrente de la iglesia, ese debe ser un hombre de integridad. Un hombre que no está buscando con su vida dinero, poder y aprobación. Ese no es un hermano que tiene esos ídolos en su corazón y esas son las cosas que él está buscando. No, que él está buscando a Cristo, porque él es siervo de Cristo. Ese es lo que estamos buscando. Voy a pasar a los versículos 11 y 10. A los versículos 11 y 10. 11 y 12. Y vamos a regresar a 9 y 10, lo prometo. Pero al siguiente parte, él empieza a pasar a cómo debe ser la familia
de esa persona? ¿Cómo debe ser la familia de esa persona? Porque ahí introduce en versículo 11, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y el siguiente versículo dice, y que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas. En ese versículo 11, introduce la idea acerca de la mujer y cómo debe ser. ¿Por qué? Voy a ser honesto. En el ministerio, sea pastor o diácono, el rol, el cargo, sí, ese está contigo, varón, ¿no? Pero uno no se puede servir sin su esposa. Ese va a ser imposible. Bueno, el hombre, no estamos diciendo que la esposa tiene que estar enfrente de todo, que tiene que enseñar, hay muchos prejuicios de cómo debe ser la esposa de un diácono o la esposa de un pastor. Yo recuerdo una de nuestras primeras experiencias en Latinoamérica juntos como esposos. Fue en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Y después de unas semanas, preguntaron a mi esposa y dijeron, por favor, vengas enfrente para cantar una canción. Y ella dice, hermana, gracias, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esa era la idea de que, las mujeres, las esposas de los pastores, ellos deben cantar, ellos deben cuidar a los niños, hay tales cosas que deben hacer. Y no es mal que ella canta, no es mal que ella enseña o hacer cosas así. Pero lo que no encontramos esto en la Biblia. Pero lo que he visto en mi propia vida, y yo puedo testificar a esto, qué bendición es tener una esposa honrable para servir como equipo en la iglesia y en la misión. ¿Por qué? Lo que yo he visto es que mi esposa ora por mí. Y ella no ora como cualquier, porque ella conoce bien todos los desafíos que está enfrente de nosotros en el ministerio. Ella ora preciso. También he visto a mi esposa se sacrifica por el ministerio. Muchos de ustedes entienden que yo tengo que viajar mucho. Y yo puedo decir que antes de casarnos, mi esposa estaba haciendo bastante de este tipo de ministerio. Y su anhelo, el anhelo de su corazón es que ella siempre podría estar ahí enfrente conmigo, sirviendo donde vamos en los pueblos. Pero se sacrifica por el bien del ministerio, por quedarse aquí para que los niños puedan tener su escuela y una estabilidad. Pero muchas veces también, sea esposas de pastores, esposas de diáconos, se sacrifica en que todo lo que ellos hacen está visto por la iglesia. Muchas veces es difícil regresar a la casa y solo descansar. Porque siempre hay llamadas, siempre hay cosas que están pasando y ellas también se sienten el cargo de lo que está pasando. Pero también, y no me gusta esto al momento, pero a lo largo plazo sí, que ella me confronta en amor. Cuando estoy incorrecto en algo, no enfrente de todos, pero adentro de nuestra casa ella me dice, mi amor, no es correcto.
Y no sé cuántas cosas yo hubiera hecho en el ministerio que hubiera sido, sea, de destrucción, si no fuera por ella. Una mujer digna, una mujer honrable, esa es bendición para el ministerio. También me anima cuando estoy desanimado. Me anima cuando estoy desanimado, porque ella sabe el momento que estoy desanimado y me dice, no, levántate. Dios está trabajando. Sigues adelante. También ella sirve, me acompaña en el ministerio y ella trabaja conmigo. Si no han visto, ella trabaja en varias cosas también, porque ese es su corazón. El diácono o el pastor no puede servir sin una esposa así honrable, porque la dificultad sería tan alta. Pero también dice que el diácono debe ser esposo de una sola mujer. Esposo de una sola mujer. Muestra algo específico aquí. Este hombre muestra fidelidad a su esposa y amor sacrificial como Cristo a su iglesia. Yo sé que la última semana tocaron todo en cuanto a divorcio y todo eso. No quiero enfocarme tanto en esto, pero lo que quiero enfocarme es esto. Un hombre puede estar con su esposa y han estado con ella por toda su vida, pero no muestre amor sacrificial adentro de su casa y no está mostrando fidelidad a ella. Entonces, ese es lo importante de lo que queremos ver. Fidelidad y amor sacrificial como Cristo a su iglesia. Pero también dice que debe gobernar bien sus hijos y su casa. Que su familia y su casa están en orden. No con negligencia, incompetencia o exigencia. No, que maneja su casa como Cristo, con paciencia, con gracia, con dirección, con amor. Él no es un dictador ni es negligente. Y dice en versículos 9 y 10 cómo debe ser, que Él es irreprensible en fe y en obra. Que sus creencias del diácono están edificados sobre el fundamento de los apóstoles profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Que sus obras y acciones están sometidos a Cristo. Que Él se comporta de una manera digna del Evangelio de Cristo. Que su comportamiento es coherente con su creencia. ¿Y para qué existe la prueba? La prueba existe aquí en esos versículos para probar si él es un hombre de integridad y no de un hombre de doble vida. Porque muchas veces podemos asumir, oh no, yo conozco a él todo está bien. Pero cuando nosotros empezamos a hacer preguntas, identificamos que él no está manejando una vida con integridad. Y cuando encontramos esto en medio de la prueba, no es que vamos a echar a ese hermano de la iglesia. Que vamos a caminar con él, vamos a exhortarle al arrepentimiento y vamos a caminar con él para que él siga creciendo en la fe de Cristo. Esas son las cosas que son una descripción del hombre calificado a servir como diácono. Describe y muestra su caminar, no a su perfección. Es un hombre salvado por la gracia
y que Él está caminando ahora por la misma gracia. Los diáconos no solo son hombres respetables en la sociedad o aptos para servir, pero son hombres llenos del Espíritu Santo que aman a Cristo y su iglesia, que viven según la sabiduría y instrucción de Cristo y muestran el fruto del poder de Dios en sus vidas. Los diáconos sirven como ejemplos en creencia y práctica para la iglesia. Pero la segunda cosa que me gustaría que veamos es el propósito del diácono. ¿Qué es el propósito del diácono? Bueno, tenemos esa palabra aquí en versículo 8. Dice, los diáconos. Diáconos. El término diácono significa alguien que realiza un servicio o un ministerio. Aquí son algunos otros usos de la palabra en el Nuevo Testamento. En Romanos 13, 4 dice, es para ti, está hablando del gobierno, es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. También Primera de Corintios 3:5 dice lo siguiente: ¿quién es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído. O en Colosenses 1:23 dice lo siguiente: esto él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Entonces, vemos algunos otros contextos donde usa esa misma palabra del griego. Y entonces lo que vemos es que la mayoría de las veces se usa la palabra para describir un ministerio o un servicio. Pero lo que tenemos en Primera de Timoteo y algunos otros versículos de la Biblia, en el español y en inglés, nosotros seguimos con la palabra en griego diáconos. ¿Ok? Seguimos con esa palabra en griego diáconos. Y lo que probablemente seguimos con esa palabra para no causar alguna confusión, porque él está hablando de un oficio o un cargo oficial adentro de la iglesia. Entonces, no solo para decir que el diácono es como cualquier servidor, no, pero que es alguien especial llamado con un cargo adentro de la iglesia. Entonces, la idea de la palabra es alguien que lleva a cabo un ministerio o servicio. Antes, por la lectura bíblica, leíamos en capítulo 6 de Hechos acerca de cuando ellos escogieron algunos hombres para servir. En este texto no usa la palabra diácono, pero tradicionalmente ese es algo que vemos. Tradicionalmente lo hemos visto como un ejemplo de diáconos. Pero quiero mostrar como cinco cosas de ese pasaje que hemos visto. Uno es al principio del pasaje, algo bueno estuvo pasando, que multiplicó el número de discípulos. Con el aumento de discípulos, aumenta el trabajo de los pastores y de la iglesia. Ustedes, por un momento, levanten su cabeza y mira alrededor de ustedes. Hace un año estuvimos medio de la mitad.
esta iglesia ha multiplicado por la gracia de Dios durante ese último año. Pero también el trabajo de sus pastores ha aumentado también, ha multiplicado también. Entonces, eso es lo que ha pasado aquí en la primera iglesia. Y después surgió alguna queja por una injusticia en la distribución de los alimentos. Todo el ministerio de la iglesia local llegó a ser más de los apóstoles podían manejar por sí mismos. En el principio, con un número pequeño, era posible que ellos pudieran estar encargados de todas las cosas. Pero llegó a un punto en que ellos no podían servir bien en la predicación y la enseñanza y el discipulado y también en todos los ministerios de la iglesia, y llegó una injusticia que pasó. Entonces, cuando los líderes desempeñan demasiadas funciones, no pueden desempeñar bien ninguna de ellas. Cuando yo tengo demasiados roles adentro de la iglesia, demasiadas funciones, no voy a poder hacer ninguno de ellas bien. Pero los apóstoles muestran humildad en reconocer que necesitaban ayuda. Iglesia, no te beneficia que tus pastores realicen demasiadas tareas en la iglesia. Inevitablemente, esto afectará su capacidad para enseñar la palabra de Dios y vigilar por la iglesia. Hermanos, el trabajo de enseñar, el trabajo de predicar, el trabajo de discipular, el trabajo de dar consejos, el trabajo de responder a los problemas que está pasando, el trabajo de guardar y promover y dirigir la visión de la iglesia. Hermanos, ese no es un trabajo ligero. Ese es un trabajo complicado. Ese es un trabajo delicado y requiere mucha atención. Y yo puedo decir que yo he visto a sus pastores, que cada uno de ellos tienen sus trabajos afuera de la iglesia, pero también en sus tiempos cuando ellos no están trabajando, ellos están trabajando por la iglesia. Yo he visto su dedicación. Pero ellos no lo pueden hacerlo todo. No pueden hacerlo todo. Y entonces, ¿qué pasó? La iglesia escogió 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, con el propósito de ayudar con el ministerio de la iglesia. Y el resultado fue esto: que la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Hermanos, eso es lo que nosotros queremos. No queremos que nosotros tengamos un nombre aquí en la tierra. No. Pero queremos que el nombre de nuestro Señor engrandezca en la tierra. Aquí en Lima, aquí en todo Perú. Pero la única manera en que puede pasar esto es que si la iglesia se involucra en el ministerio. Porque sus pastores no pueden hacerlo todo. El propósito entonces y la función de los diáconos es ayudar a liberar a los pastores para que ellos puedan enfocarse en la enseñanza y dirigir a la iglesia por atender las necesidades de la iglesia local bajo de la supervisión de los pastores. Ese es el propósito y función. Pero la última cosa que vemos es el gozo de ser un diácono. Un gozo de ser un diácono. De ser un diácono o también un pastor es un cargo inmenso. Entonces hago la pregunta:
¿qué motivaría a alguien a querer hacerlo? Yo puedo decir, adentro de nuestra organización, como misioneros, tú puedes encargarse de más personas. O sea, yo puedo llegar a un puesto de liderazgo adentro de mi organización. Pero solo significa que mi trabajo aumenta, pero mi salario se queda lo mismo. Entonces, ¿quién quiere tomar tanta responsabilidad si no recibes un aumento en su salario? Si no hay más dinero en tu bolsillo. Porque esa no es la cosa que nos está motivando. Dice Pablo, identifica dos cosas. En versículo 13. Que los diáconos obtienen para sí una posición honrosa. Una posición honrosa. Por supuesto, no estamos buscando poder o vanagloria, ya hemos dicho. Pero el hombre que sirve con dignidad como diácono será un hombre respetado adentro de la iglesia. Y esto significa algo. Significa que tú recibes la alegría de conocer más íntimamente la iglesia de Dios. Yo puedo decir que en el tiempo que nosotros hemos servido como familia, gracias por la confianza que nosotros hemos sido dados por servir de esa manera. Hemos podido acompañar a la gente en sus problemas. Hemos podido llorar con algunos. Hemos podido reír y gozar con algunos. Hemos podido animarlos en su fe y hemos podido ver Dios trabajar en sus vidas. Este es lo que significa una posición honrosa. Que puedes conocer a personas aún más íntimamente por la confianza que hay en ti. Pero la otra cosa que dice aquí es que también obtienen gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa? La otra palabra que se puede usar en vez de confianza es valentía. La implicación es alguien que ha visto la mano de Dios en el servicio y crece en su valentía de servir aún más. Yo recuerdo hace algunos meses, yo y mi esposa y algunos otros tomábamos algunas clases de moto. Yo quería saber cómo conducir moto y hacerlo todo. Y yo recuerdo el primer día que fuimos ahí, el instructor nos dijo, vamos a enseñarte cómo manejar como lote Rappi. Y yo le dije, bueno, yo quiero guardar mi vida, solo quiero entender cómo entender lo básico. Y dice, bueno. Pero yo recuerdo el primer día, yo tenía miedo, ¿no? De verdad, yo tenía miedo porque pensé que iba a caer, no podía empezarlo bien y a veces con el acelerador demasiado y ¡puf! ¿No? Entonces, miedo. Pero detrás de los años de manejar el moto, tú puedes llegar a ser un repartidor de Rappi. Entonces, yo creo que ellos deben recibir más dinero por el trabajo que ellos hacen, ¿no? Pero así es. Hermanos, en el principio de obedecer a Dios es difícil. Y a veces no tenemos confianza. Pero a través de los tiempos, a obedecer a Dios, crecemos en nuestra confianza en la fe. Y eso es lo que está diciendo. Los que sirven como diáconos bien, ellos pueden crecer en sus confianzas porque ellos siempre están viendo la mano de Dios en todas las cosas. Entonces, hermanos, lo que vemos es que los diáconos dirigen la iglesia bajo la supervisión de los pastores en servicio a la iglesia y la extensión del reino de Dios.
que su liderazgo como diáconos libera a los pastores de enfocarse en la oración, en la predicación, en la enseñanza, en la visión y la formación de los hermanos adentro de la iglesia. Que la obra de los diáconos, o sea, su servicio a la iglesia y la extensión del reino, es un modelo para toda la iglesia. Hermanos, cada uno de nosotros estamos llamados por Dios de mostrar en nuestras vidas las mismas cualidades que hemos visto en los diáconos. ¿Quién al ver esa lista diría, bueno, no importa a Dios que yo sigo esta lista? No, esa es una lista para que todos nosotros anhelemos hacer así. Personas dignas del Evangelio de Cristo. Y entonces, ahora en tu vida, pregunto a cada uno de ustedes, viendo la descripción de los diáconos, ¿hay algo en tu vida que está fuera del orden? ¿Hay algo en tu vida que está fuera del orden? En tu familia. Ahora en tu familia hay negligencia. Padre, ¿vives como dictador adentro de tu casa? ¿Existe infidelidad en tu matrimonio? Iglesia, ¿hay algún ídolo que te motiva a hacer cosas deshonestas en tu vida? Sea para guardar el trabajo que tienes, para ganar más dinero, para ganar aprobación o poder. O hermanos, ¿hay una adicción que tienes ahora en tu vida? Hermanos, hoy es el día de arrepentirse y seguir a Cristo. Con Él hay perdón de los pecados y restauración. Y hermanos en la fe, tu iglesia te necesita. Tu iglesia necesita que tú estés caminando en santidad con Cristo. Porque la iglesia no es solo de los pastores, la iglesia no es solo de los diáconos, pero la iglesia es de los creyentes. Y tu iglesia te necesita que estás caminando en santidad con Cristo. Quizás tú estás aquí hoy y ves esta lista y has recibido convicción del Espíritu Santo porque ves tu pecado. Ves el pecado que tienes adentro de tu vida. Y si no conoces a Cristo, si no has entregado tu vida a Cristo, entiendes esto, que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Pero aún siendo enemigo con Dios, Cristo Jesús murió en la cruz. Él pagó tu deuda. Él pagó por tu pecado en la cruz. Y Él murió, fue sepultado y resucitó de la muerte con poder para darte perdón, la salvación de tu alma y para que tú puedas ser hijo o hija de Dios, irreprensible, sin mancha, delante de Él, cubierto por la justicia de Cristo. Entonces hoy, si tienes esa convicción, si Dios está hablando contigo, al fin del culto, preséntate con uno de los pastores o alguien que ha invitado hoy y entregar tu vida a Cristo. Pero también como los diáconos sirven a la iglesia y el reino de Dios, cada uno de nosotros tenemos una función adentro de esa iglesia. El papel de los pastores, según Efesios 4, 12 al 13 es esto. Es para capacitar a los santos para la obra del ministerio.
que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia aquí. No ha sido salvado para sentarse, ha sido salvado para servir. Nuestra iglesia está creciendo a un ritmo ahora, tal que los pastores no pueden asumir toda la responsabilidad. Ellos no pueden estar siempre en cada función. Ellos no pueden discipular a cada creyente o servir en cada ministerio adentro de la iglesia. Pero muchos de ustedes me han animado. Porque han reconocido esto. Y muchos de ustedes están sirviendo a Dios y a su iglesia. Y doy gracias a Dios por eso. Gracias, hermanos, por sus esfuerzos, por servir a Dios, a sus pastores y su iglesia. Gracias. Pero el éxito de esa iglesia va a requerir que todos nosotros continuemos tomando responsabilidad. Esto puede ser en la forma de dar financieramente y fielmente a Dios y su iglesia. Puede ser en discipular a nuevos creyentes. Puede ser en servir en otros ministerios adentro de la iglesia. Hoy hay algo con que Dios te habla. Con sus ofrendas, discipular, servir, que obedezcas la voz de Dios. Y al final, como Pablo dijo a los que sirven como diáconos, cada persona que anda digno del evangelio y sirve su iglesia y el reino de Dios puede experimentar gran confianza en su fe. A través de la obediencia a Dios y su palabra, cada uno de nosotros crezcamos en la fe para servir aún más con valentía. Podemos ver su fidelidad más clara cuando nosotros estemos caminando en obediencia. Oramos. Padre Celestial, gracias en ese tiempo por tu palabra. Gracias por mostrarnos con claridad cómo debe ser tu iglesia. Una iglesia que glorifica tu nombre, una iglesia que muestra al mundo a Cristo. Cada uno de nosotros solo somos siervos para ti. Padre, hay orden, no porque hay uno que es más sabio, que uno que es más grande, pero hay orden porque tú eres un Dios de orden. Y Padre, que tú trabajas en medio del orden así. Padre, ayúdanos a orientar nuestras vidas alrededor de tu palabra, aunque sea difícil para nosotros, para que nosotros podamos experimentar más confianza en nuestra fe, para crecer en ti. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.